Vamos a empezar con la segunda parte de nuestro tema. Otro de los fenómenos abióticos que vamos a seguir estudiando es la salinidad. ¿Qué es la salinidad? Es el contenido de sales minerales disueltas en un cuerpo de agua y que se encuentra en altitudes medias. Dicho de otra manera, es válida la expresión salinidad para referirse al contenido salino en suelos o en agua. Los organismos tienen diferentes mecanismos para adaptarse a la salinidad que haya en un ambiente, ¿no? Así tenemos que las aves y las plantas tienen glándulas especiales para excretar ese exceso de sal. Existen algunos organismos, como los peces, que a través del mecanismo de ósmosis, el mecanismo de ósmosis es saber en cuál ambiente hay mayor concentración de sal y asimismo igualar esta concentración. Si en el ambiente externo hay mayor concentración de sal que en el interno, entonces el agua pasa para disolver esta sal. Así que es que se hace a través del mecanismo de adaptaciones a la concentración de sales. La entrada y salida de agua en las células depende de la concentración de sales. Las adaptaciones pueden ser ósmosis, paso del agua por una membrana semipermeable de una solución más diluida hasta otra más concentrada. Tenemos que las aves tienen glándulas que secretan sal, las plantas, secreción de sales a través de las hojas, los peces de agua dulce no beben agua y eliminan su orina muy diluida, mientras que los peces de agua salada beben agua y secretan sales por las branquias y producen una orina muy concentrada. Vamos a conversar ahora sobre el agua. Se dice que el agua es un factor limitante. ¿Por qué razón? Porque mucho o poco afecta a los seres vivos, ¿no? Vamos a ver la adaptación a la escasez de agua. Los organismos terrestres, ¿qué mecanismos han hecho para adaptarse a la escasez del agua? Las plantas. Las plantas, algunas poseen raíces profundas para buscar el agua subterránea. Otras tienen raíces someras y en forma de redes para tener mayor superficie de contacto y así absorber la mayor cantidad de rocío. Plantas como el cactus, característico del desierto, tienen un tallo carnoso donde almacenan el agua. Tienen pocos ectomas para evitar la pérdida de agua y han transformado sus hojas en espinas para reducir la superficie de contacto y evitar la alta evaporación del agua. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no?, la adaptación a la falta de agua, hojas pequeñas o espinas para disminuir la superficie de evaporación, tallos fotosintéticos que compensan la falta de hojas, tallos que almacenan agua, raíces profundas, hojas duras, reducidas de tamaño, estructura para el almacenamiento del agua. En esta lámina también observamos algunas adaptaciones respecto al agua de plantas en las zonas áridas. Tenemos que almacenan el agua en tejidos especiales, tienen hojas duras lo más pequeñas posible y con poco estoma, se abren por la noche para evitar su pérdida, semillas resistentes a la sequía, raíces extensas y profundas. En cuanto a los animales, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se adaptan a la escasez de agua? Algunos poseen jorobas, como son los camellos y los dromedarios, para almacenar agua. Otros tienen hábitos alimenticios y actividades nocturnas como protección a las altas temperaturas del día. Viven en madrigueras subterráneas y excretan orina en forma de sales. Aquí también, en esta lámina, observamos que para los lugares con escasez de agua o temperaturas cálidas encontramos animales con ciertas adaptaciones. La epidermis gruesa e impermeable, los elefantes tienen grandes orejas para abanicarse y así, ¿no?, evitar la pérdida de agua por evaporación en su cuerpo. El sustrato. El sustrato no es más que el suelo, es la capa superficial de la corteza terrestre que sirve de sustrato a plantas, animales y al hombre, y que posee características de fertilidad debido al proceso de meteorización y descomposición de las rocas. Sustrato es la denominación que recibe el soporte en el cual se fijan las plantas y los animales, es decir, el medio físico o químico donde se desenvuelve. En los ecosistemas acuáticos, ¿qué va a ser el sustrato? El sustrato para los organismos acuáticos va a ser la arena, la piedra, los corales, los arrecifes y otros organismos que les sirven de sostén. Ese es el sustrato. Aquí vemos en estas láminas, en esta imagen, ¿no?, varios organismos que están fijados a las rocas, a la arena, ¿no?, de los fondos del mar. Igualmente, vemos en estas láminas
¿no? Organismos que están fijos, ¿no? A otros organismos, como es el caso de la estrella, o sobre la arena y sobre piedras que hay en el fondo del mar, sobre el coral y estos otros organismos que le sirven de sustrato. Recuerden que el sustrato es el sitio que le sirve de sostén. Adaptación de los vegetales a ambiente acuático. La mayor parte de los vegetales que realizan la fotosíntesis que habitan en el ambiente acuático son algas. A diferencia de los vegetales, las algas no tienen un cuerpo formado por raíz, tallo, hoja, flor y fruto. Su cuerpo consta de una porción aplanada llamada talo. Por lo general, las algas de las aguas marinas viven adheridas a rocas para resistir la acción de las olas o flotando en las regiones de alta mar. La humedad atmosférica. ¿Qué es la humedad atmosférica? Es la cantidad de vapor de agua que hay en el ambiente. Ustedes, yo no sé si ustedes han oído que los turistas no les gustan venir a Panamá porque en Panamá hay mucha humedad. ¿Qué es la humedad? La humedad es el vapor de agua que impide que el vapor que nosotros botamos a través de la sudoración salga de nuestro cuerpo. Al impedir esto, hace que la temperatura de nuestro cuerpo se eleve. Y al elevar la temperatura de nuestro cuerpo, sentimos que hay mucho más calor. Anteriormente, no sé si pasa ahora, cuando uno iba a Panamá, uno regresaba y sentía como el cuerpo pegajoso. Y eso era por la humedad atmosférica, en la cual la evaporación del sudor, pues, se nos quedaba pegado en el cuerpo. Y esto causa molestia. El oxígeno. Recuerden que el oxígeno es el gas necesario para la respiración. Los organismos terrestres es fácil conseguirlo porque vivimos rodeados de el oxígeno. Pero ¿qué pasa con los organismos acuáticos? Los organismos acuáticos tienen dificultad porque el oxígeno se encuentra disuelto en el agua y el agua debe estar en constante movimiento para oxigenarse. Recuerden que los peces no toman el oxígeno a través de la boca y lo botan, ¿no? Pues a través de las branquias, el dióxido de carbono. Y la habilidad del agua para reoxigenarse por contacto con la atmósfera es un parámetro importante de la calidad del agua. El oxígeno elemental del agua viene de la atmósfera. Sin oxígeno disuelto, muchos organismos acuáticos no podrán existir en el agua. El oxígeno en el agua también es producido por el proceso de fotosíntesis de las plantas, de las algas, pero también es consumido por esta en su proceso metabólico. Recuerden que también, ¿qué pasa? Cuando ustedes tienen acuario, el que ha tenido acuario, usted ve que uno le pone una bomba, la bomba que es para mantener en movimiento, no el oxígeno en el agua, tenerlo en circulación. Si el agua no se oxigena, entonces los peces van a morir porque le va a faltar el oxígeno. La precipitación, o sea, la lluvia, también se le llama, que también es un factor limitante, porque mucho o poco causan daño. Si imagínense, si no llueve, hay sequía, y si llueve demasiado, hay inundaciones. Entonces, ¿qué es la precipitación? Cuando el viento arrastra la nube hacia los continentes donde vivimos nosotros. Debido a cambios de presión y temperatura, las nubes dejan caer el agua acumulada en forma de lluvia. En los lugares de mucho frío puede caer en forma de hielo, nieve o granizo. Así que ya saben que la lluvia es un factor